buenas a todos y bienvenidos al episodio número 11 del podcast Legado Avatar. Mi nombre es Nico y como siempre nos volvemos a encontrar para continuar hablando y analizando el universo Avatar. Una semana más seguimos hablando de la leyenda de Aang y es momento de tratar sus trilogías de cómics, comenzando por la primera, La Promesa. Como siempre, el podcast estará dividido en secciones para que o bien pases a la sección que más te interesa o incluso escuches el episodio por partes, pero como ya saben, mi estilo es hacerlo breve, salvo el episodio anterior en el cual nos extendimos bastante, pero nunca viene mal alguna que otra excepción. Ya sin nada más que decir, vamos con la primera cortina musical y nos metemos ya en el tema. Nos encontramos ya en la primera sección, la cual como es usual es el análisis principal del título a tratar, el cual como dije hace un momento es La Promesa, la primera trilogía de cómics del Avatar Aang. He estado pensando bastante en cómo podría abordar el análisis de esta historia, ya que por un lado se ha vuelto con los años no solo uno de mis cómics favoritos, sino uno de mis menos favoritos, encontrándome con esta misma forma de ver la historia en muchos otros fanáticos de este gran universo. Ante nosotros tenemos un cómic que no busca igualar a todo lo que viene previo, es decir, la serie animada original, y mucho menos busca superarla, sino que busca coexistir con lo que ya sabemos y traernos nuevas situaciones a las que enfrentar a nuestros protagonistas tan queridos, avances en la línea temporal e incluso nuevos personajes. Uno de los mayores conflictos que encuentro en esta historia y que otros también encuentran es cómo Zuko es el personaje típicamente utilizado para que el conflicto explote, en este caso convirtiéndose en una especie de antagonista cuando deja de promover el movimiento de restauración de la armonía. También se lo vuelve insensato en sus decisiones y acciones, así como violento, dándonos una imagen que claramente nos recuerda a su padre, el ex Señor del Fuego Ozai. Pero el Zuko de esta trilogía de cómics no se queda solo en eso, pues también debemos tener en cuenta los diálogos que se le dan y el porqué de todo lo anteriormente mencionado. En esta trilogía de cómics, Zuko se enfrenta a las presiones de ser el Señor del Fuego y cómo con esta posición vienen a él no solo todos los problemas políticos de su país, sino también los problemas políticos internacionales, debido claro a sus propias colonias en el extranjero. También tenemos a Zuko lidiando con el fantasma de su padre vivo, ya que como sabemos, Aang finalmente no mató a Ozai, así que Zuko tiene esta constante presencia que él mismo impulsa, todo se ha dicho, de su padre y de cómo éste manejaba las cosas durante su gobierno. Su entorno también coopera en esto, ya que el propio gobernador de Yudao, el señor Morishita, le suelta frases como «Tu padre nunca hubiera permitido esto, pues él no era un traidor». En general, una vez uno profundiza sobre el por qué Zuko se comporta tan mal en este cómic, no es posible negar que hay un desafío para el personaje, hay un nuevo obstáculo, hay enemigos tanto externos como internos y hay una evolución que necesita tener su lugar. Algunos puede que se hayan quedado con la idea de que tras el final de la serie, Zuko ya había alcanzado la paz mental o el equilibrio de vida, cosa que para nada fue así, tanto porque eso es básicamente imposible, en especial si tienes apenas 16 años, así como porque en el propio final de la serie tenemos a Zuko visitando a su padre en prisión tras su coronación para preguntarle dónde está su madre, por lo que desde ya entonces se nos dejó claro que el arco o los arcos evolutivos de Zuko estaban muy lejos de terminarse. Pero Zuko no es la totalidad de este cómic, pues en el otro extremo nos encontramos con Aang, el Avatar, quien no solo debe lidiar con el cómo pasa a actuar Zuko, sino que debe luchar contra sus propios pensamientos, ideales e incluso contra los consejos que su vida pasada más cercana, el Avatar Boku, le va dando, y es que este antiguo Avatar le aconseja a Aang en todo momento que debe matar a Zuko si este se desvía del buen camino. A algunos puede que esto les haya hecho ganar desagrado por Boku, pero a mí, a decir verdad, no me molesta, tanto porque obviamente es necesario que el protagonista tenga una fuerza en contra con la cual combatir o de lo contrario no tendríamos historia, así como porque tiene mucho sentido que Boku, después de cómo su era falló totalmente al no poder matar a su amigo por mostrar demasiada benevolencia, ahora venga, una vez muerto, y le diga a Aang, no dudes en matarlo porque si no lo matas puede pasar otra vez lo de que tú te mueres y el mundo se sumerge en otros 100 años de oscuridad o peor. Así que me agradó esta posición que le dieron al Avatar Boku e
hizo un muy buen paralelo con el tormento que estaba atravesando Zuko con su padre. Cuando piensas luego que todo está conectado, ya que Zuko es bisnieto de este ancestral avatar de fuego, la historia adquiere una tonalidad no solo mucho más grande e intensa, sino también de gran sentido. Zuko y Aang son dos protagonistas que funcionan, bajo mi punto de vista por supuesto, perfectamente en este cómic, y aunque hay momentos que me parecen absurdos a más no poder, como cuando Zuko mantiene cautiva a Katara porque esta y Aang atacaron a sus soldados y luego cuando Aang se enoja y casi lo mata, Zuko apenas entonces pide hablar, la historia me gustó mucho y creo que marca no solo una buena continuación para lo que fue la serie original, sino que también funciona como un buen precedente para la segunda serie, la cual como sabemos salió el mismo año que salió esta trilogía, así que fue interesante ver también cómo manejaron la historia a nivel político, con el origen conceptual, aunque no físico, para eso faltan unas cuantas trilogías, de lo que en el futuro será, o es mejor dicho, la República Unida de Naciones. Así que bueno, mi opinión y análisis general de esta trilogía es que si bien puede causar cierta polémica o desagrado por cómo los personajes son tratados, la historia funciona y cumple, ya si entramos a compararlo duramente con la serie animada, y bueno, sí, obviamente la trilogía pierde por bastantes puntos en contra, pero creo que es importante destacar que este cómic no tenía por qué ser como la serie animada, tanto porque es apenas un cómic continuación como porque es, bueno, un cómic, y pues si bien décadas atrás los cómics eran el mercado principal de las historias ficticias y los universos de fantasía, hoy en día los cómics son vistos, tratados y más importante aún, producidos como un complemento de universos ficticios creados en otros medios, como lo son la televisión y el cine. Es por esto que creo que La Promesa no solo es la verdadera secuela de Avatar: El último maestro aire, sino que es la secuela ideal que pudieron darle a la serie. Pasamos a la segunda sección del episodio de hoy y esta se centra en los detalles técnicos de la trilogía. Vamos a hablar un poco de las tecnicidades del cómic antes de pasar con las próximas secciones en las que seguiré hablando y profundizando en la historia y sus personajes. Bueno, La Promesa es una novela gráfica que, como mencionaba hace un momento, continúa con la historia de Avatar: El último maestro aire. Su escritor principal es Jen Luen Yang y también participaron de la historia los co-creadores de la serie original, Michael Dante DiMartino y Brian Konietzko. El arte y el coloreado de la trilogía estuvieron a cargo del dúo artístico Guri-Hiru, mientras que los diálogos fueron compuestos por Michael Heisler y la compañía Comicraft. La historia fue lanzada por Dark Horse Comics en colaboración con Nickelodeon. Está compuesta de 3 partes que se lanzaron a lo largo del año 2012, mientras que una edición de biblioteca se lanzó en 2013 y una edición Omnibus en el año 2020. Pasamos ahora a hablar de los personajes de esta trilogía, dividiéndolos en mejores y peores. Ya hablé bastante de Aang y Zuko, a quienes considero dentro de la categoría de mejores personajes, pero déjenme agregar cómo, a pesar de que ellos son los protagonistas y con justos motivos son los que más espacio tienen dentro de la historia, eso no impide que otros personajes puedan brillar de alguna u otra manera, y especialmente me estoy refiriendo a Katara, un personaje que en este cómic la encontramos, como usualmente lo estuvo siempre, en una posición de total soporte para Aang, cumpliendo con el papel de leal compañera, amiga e incluso novia. Pero Katara no es simplemente la novia de, ella tiene e incluso da forma durante este cómic a sus propias opiniones del problema que se presenta e incluso se opone al extremismo que llega a demostrar Aang. También tenemos en ella un crecimiento personal con respecto a cuando actúa con ciertos celos por el club de fans de Aang, dándose cuenta luego de cómo fue egoísta y aceptando no merecer las disculpas que el joven avatar le ofrece. Sin embargo, eso forma parte de uno de los elementos más débiles del cómic, del cual hablaré luego. Como conclusión a Katara, decir que ella juega un papel fundamental, a su vez que bastante tranquilo en la historia. Si bien es un apoyo incondicional para Aang, también es su guía moral e incluso le es más útil que su vida pasada más cercana. Por otro lado, Katara también ayudó a Kuei a ver lo que en verdad estaba pasando. Katara estaba comprometida a que la situación se esclareciera todo lo posible y que los máximos involucrados en el problema se presentaran y se dieran cuenta de todo lo que estaba sucediendo, ya fuera algo bueno o algo muy malo. Al final del día, Katara cumplió con el papel que solía tener en la serie. Fue una conciliadora, una compañera, una maestra. Y agrego que también tuvo momentos divertidos, como cuando Toph le enseña que es un Oogie en el final de la primera parte.
Pero Katara no se queda sola con Aang y Zuko en el grupo de los mejores personajes, pues no puedo dejar fuera al ex Señor del Fuego Ozai, quien en esta trilogía demostró ser el mejor y a su vez el peor consejero que Zuko pudo tener. Personalmente me gustó mucho su participación en la segunda parte, que es en sí donde está realmente lo interesante y más extenso sobre él. No solo ver los flashbacks familiares a aquel día en la playa fue algo agradable, sino los consejos que le da y que Zuko pretende no escuchar, pero que en verdad los está anotando mentalmente, fueron muy buenos y acertados. Fue lo que Zuko necesitaba escuchar, y luego en la tercera parte del cómic vemos cómo este cae confundido tras decir «entonces todo este tiempo tuve razón». En verdad lo que está diciendo es, entonces todo este tiempo mi padre tuvo razón, y es que sí, a pesar de su corto gobierno, Ozai tenía suficiente experiencia en la política de la Nación del Fuego, probablemente por haber crecido cerca de Azulon mientras que su hermano mayor, Iroh, era un general que comandaba batallas lejos del país, por lo que me gustó mucho este lugar dado a Ozai y es por eso que decido colocarlo en este selecto grupo. Y pasando ya al grupo de peores personajes, nos encontramos, sin duda, con Quay, quien si bien su papel en la historia es el de el que se equivoca para que los héroes puedan probar un punto y sí que hay un motivo por el cual se comporta como lo hace, creo que al personaje en sí le faltó bastante fuerza en sus diálogos y toma de decisiones. Claro, hizo lo que hizo para verse como un hombre, como un verdadero líder, tras tantos años de haber sido la marioneta de Long Feng y haber perdido toda su ciudad y toda su nación por ello, pero el cómo esto simplemente volvió a la normalidad tras la desocupación de la Nación del Fuego, aún a día de hoy sigue siendo una total inconsistencia. ¿Cómo es que no sucedió ningún movimiento político o social? ¿Cómo es que Quay no parecía tener ningún nuevo consejero? La imagen que este cómic nos da de Ba Sing Se es demasiado breve y hasta absurda, porque no te muestra absolutamente nada y no tiene ni el más mínimo interés en ello. Quay es un monarca que ha sido burlado y controlado en el pasado, así que para ahora ya no serlo, su gobierno es totalitario y de inmediato manda a su ejército a Yudao, moviendo hilos en su nación como si tuviera el total apoyo y lealtad de su gente, cuando sabemos ya que no es así para nada. Quay no tiene verdadera legitimidad como líder básicamente porque su pueblo ni siquiera lo conoce, no tiene ni siquiera empleados o al menos, claro, no nos los muestran, y eso causa un vacío total que nos hace verlo una vez y simplemente pasar al siguiente personaje, porque no hay nada que analizar en verdad de él, de su gobierno o de su ciudad. Como dije al principio, fue un personaje que sirvió a un propósito argumental, el de darle un opuesto a Zuko y a toda la situación política que acontecía en Yudao, pero realmente nunca llegamos a ver a Quay haciendo nada con justa razón y pierde mucho más si pensamos que tenía de su lado a los luchadores libertadores, los cuales tampoco fueron un elemento a destacar demasiado. Si bien entiendo que para una mayor profundización en él habrían sido necesarias muchas más páginas y por lo tanto una mayor extensión argumental, lo que voy a comentar en la próxima sección podría tirar abajo esa suposición. Pero antes de eso no puedo no dejar fuera del grupo de peores personajes a Toph y Sokka, que, a ver, antes de que pausen este podcast y lo tiren a la basura, no estoy para nada en contra de Toph y Sokka ni me caen mal, de hecho ellos proveen en este cómic de los momentos más divertidos y amenos. Sin embargo, la trama que se les dio en este cómic, todo lo de la academia con las 3 gallinas, es fácilmente lo peor que pudieron hacer con ellos. Lo más interesante fue cuando Suki vuelve y habla un poco de cómo siente a Zuko solitario, pero ni Sokka ni Toph prestan mucha atención a esto, así que fue algo que lamentablemente no significó ni importó mucho. Aclaro que Suki no entra en la categoría de peores personajes, pero tampoco alcanza a la de mejores. Las gallinas, por último, debo decir, no puedo ponerlas en esta categoría porque fueron un chiste viviente, chistes que disfruté, claro, pero que son personajes que me dieron, y dieron en la propia historia, totalmente igual, así como Kunjo y los Libertadores, por ejemplo. Cory tenía una lucha entendible y fue un elemento clave para el conflicto principal, pero tampoco podría nombrarla mejor ni peor personaje, simplemente estuvo ahí, cumplió en su papel y ya. Mañana ya nos olvidaremos de ella. Es momento de hablar de las mejores y peores escenas. En un principio consideré llamar esta sección las mejores y peores tramas, pero algo que me pasó en esta trilogía y que creo que podría pasarme en las futuras trilogías es que algunas, por no decir que todas las tramas, pueden llegar a tener descensos y momentos, escenas menos fuertes, por lo que a decir verdad no puedo encapsular una sola trama como la peor o la mejor, así que vamos con este concepto de mejor y peor escena.
Sin dudas tengo claro cuáles serían las peores escenas, ya que hay tramas más desfavorecidas que otras, como lo son las de la Academia de Metal Control de Toph y el club de fans de Aang en Ba Sing Se. Son escenas que, si bien entiendo que debían hallar su lugar en la historia, no me parecen la gran cosa para nada. Específicamente, las escenas que más me molestaron e interrumpieron a la hora de leer la historia fueron todas las de Toph tratando de enseñarle Metal Control a sus estudiantes y, por supuesto, todo lo del maestro Kunyo. Si bien por momentos personajes como Jotun, Penga y el Oscuro me agradaban y entretenían, en otros me parecían directamente insoportables, y es aquí donde quiero comentar lo de antes, el cómo no tuvimos una mayor profundización en todo lo de Kuei por falta de espacio. Pues bueno, creo firmemente que sí había espacio, solo que en lugar de dárselo a él y nutrir aún más toda la situación política y social de la historia general, se lo dieron a esta trama tan divertida como innecesaria para este punto de la historia. Con esto quiero aclarar que no digo que la Academia de Toph y sus primeros estudiantes no sean una trama importante, pero en esta historia queda mal, descolgado y hasta absurdo si lo comparamos con todo lo que va sucediendo en paralelo con Aang y Zuko. Las mejores escenas, por otra parte, fueron las que tuvieron que ver con los protagonistas, encontrándolas más que nada en la tercera parte. Me gustó que fueran pronto al conflicto en Yu Dao con ambos ejércitos, y por ello uno de mis momentos favoritos es cuando Aang entra en estado avatar y se lanza al cielo una luz celeste que todos ven, gustándome mucho cómo nos muestran las perspectivas de todos. La viñeta en la que vemos desde cerca la cara de Zuko me parece una de las mejores de toda la trilogía. Otra de mis escenas favoritas fue la conversación final entre Aang y el avatar Boku, cuando Aang le explica a su vida pasada que cuando le pidió contemplar el mundo, lo que pudo ver fue a sus amigos y familia. El terminar ese momento con el bloqueo de las vidas pasadas que, spoiler, tendrá importancia luego en la trilogía La Brecha, fue genial. Ver a Iroh siempre es un gusto, pero para mí el personaje que mejor llevó su reaparición en la historia es, por supuesto, Azula, con un final que no solo conecta con la próxima trilogía, La Búsqueda, sino que también nos deja claro eso que comentaba antes, que desde el propio final de la serie se nos dejó claro que los arcos evolutivos de Zuko estaban lejos de terminarse, y bueno, para quienes ya leyeron Humo y Sombra, lo saben de sobra. Sombra, sobra, no lo hice a propósito, lo juro. El momento Katang cerca del final, Toph eliminando los tanques de la Nación del Fuego y, de la primera parte, el momento en el que Aang le hace la promesa central a Zuko son mis menciones destacadas. Pasamos ahora a la siguiente sección y esta se centra en los mejores y peores diálogos. Comienzo con los mejores y lo hago desde el principio mismo, con la frase que dice Zuko a Aang cuando le pide que le prometa matarlo si lo ve convertido en su padre. La frase en sí dice: aún ahora, después de todo lo que ha pasado, el legado de mi familia sigue siendo parte de mí. Por eso es mi deber curar las cicatrices que la Nación del Fuego ha dejado en el mundo. Pero el trono del Señor del Fuego viene con un gran número de presiones, y siendo honesto conmigo mismo, necesito una Vet protectora. El mundo necesita una Vet protectora. Eso es lo que necesito que seas, Aang, la Vet de protección. La siguiente frase que quiero destacar tiene lugar en la segunda parte, cuando Ozai dice a Zuko: no hay bien o mal por parte de lo que decidas. Quien tú elijas defender merece ser defendido simplemente porque tú elegiste eso. La tercera frase pertenece justamente a la tercera parte y la dice Aang a Zuko cerca del final. Este le dice: ya que Boku es mi vida pasada, de alguna manera tú eres mi familia, Zuko, y no importa lo mucho que lo he intentado, nunca he sido capaz de desaparecer este tipo de vínculos. Es un defecto, lo sé, por una vez he decidido aceptarlo, al menos por esta vida. Esta última en particular me parece la menos interesante o buena de las tres, sin embargo la destaco por sobre todo por esa pequeña referencia que Aang nos da hacia el ciclo Avatar, y como dije antes, este cómic salió el mismo año que la serie de la nueva Avatar, por lo que también lo veo como una referencia a esta nueva Avatar, si bien en ella la situación de lazos no es muy distinta a la de Aang, ya que tiene dos padres vivos a los que quiere mucho, forma lazos casi paternales con su mentor Tenzin, e incluso obtiene amigos que con el tiempo terminará considerando hermanos. Y aclaro que estoy hablando de Jinora, Ikki y Milo, quizá también Bolin, pero definitivamente no hablaba de Mako y Asami, ya que, bueno, ahí lo dejo, ya llegará el día en el que hablemos de ellos.
Paso entonces a mencionar las peores frases de esta trilogía y sin duda son las que tienen que ver con Toph, Sokka y la academia. Como dije antes, algunos momentos me divirtieron bastante, pero otros me parecieron absurdos a más no poder, y específicamente hablo del momento nocturno entre Toph y Sokka, y lo sé, eso puede sonar extraño, pero ya saben a cuál me refiero, cuando Toph está diciendo todo lo de que se proyectó en sus estudiantes y tal. Sentí que fue un cargamento emocional que la trama no necesitaba y que a decir verdad le jugó en contra, pero bueno, fue algo mínimo y sin importancia. Como también dije antes, todo el momento de Zuko deteniendo a Katara, Aang casi matándolo y apenas entonces Zuko diciendo que mejor solo hablen es otro de los peores momentos y por lo tanto diálogos del cómic. Por último, más que destacar un mal diálogo, quiero destacar la ausencia de aunque sea un mal diálogo, y es que no hay una conclusión exacta provista por Quay a todo el problema. Sí, nos dicen que van a volver a hablar para hallar una solución a los conflictos políticos y sociales, pero me faltó justamente eso, que lo solucionen, y por eso critico que ni siquiera nos dieron un diálogo malo, tan solo no nos dieron ningún tipo de diálogo. Obviamente entiendo que este tipo de problemas se toman su tiempo para resolverse, pero creo que podrían haber implementado algún salto de tiempo o algo así. También sé que en el inicio de la brecha esto se soluciona y ahí nos cuentan bien qué pasó. Pero claro, eso ya es otra trilogía, no estamos hablando de ella aún, sino de la promesa que, justamente por eso, se siente incompleta. Estamos ya en una nueva sección y esta se titula Acción y Espiritualidad. Comienzo hablando de la acción en esta historia, es decir, las batallas que tuvimos. En la primera parte nos encontramos con dos batallas. Por un lado, el Zuko vs Cory en el palacio y por otro lado, el Aang y Katara versus los soldados de Zuko. La primera pelea me gustó mucho, en especial porque fue de noche y fue un gran aporte a la trama. Logró darnos acción, a su vez que por supuesto presentaba avances, o mejor dicho, una introducción a la gran trama principal del cómic. La segunda pelea, en Yu Dao, fue más bien un elemento de relleno y que simplemente estaba ahí para llegar al mínimo de páginas que el cómic precisaba. Si bien si te lees los ataques de Katara uno tras otro y te imaginas la secuencia se convierte en un gran momento, la pelea no aporta ni quita nada y pues como dije antes, le sigue uno de los peores momentos de la trilogía, el sí, mejor hacerle caso a Katara y solo hablar, que Zuko le dice a Aang. La segunda parte de la trilogía es mucho más tranquila, al punto de que no tenemos ninguna batalla verdadera. La única pelea como tal es la de los estudiantes de Toph contra los estudiantes de Kunjo, la cual es algo. Luego tenemos pequeños momentos de acción como el de Cory y sus aliados entrenando, pero no mucho más. Y llegamos a la tercera parte, la cual inicia con unos tonos fríos y oscuros, tormentosos incluso, dentro de un sueño o pesadilla que es compartida por Aang y Zuko, y en el que tenemos excelentes viñetas de un enfrentamiento falso entre los ejércitos de Zuko y Quay. Luego hay un poco de acción entre Aang y el novio de Cory, Snirs, pero no dura ni importa mucho. Aang detiene a los libertadores de entrar a Yu Dao, o al menos lo intenta, y entonces estos entran en batalla contra Cory y sus aliados, pero esta pelea no dura ni 2 páginas. Finalmente los dos ejércitos se encuentran y comienza una gran pelea, la cual tiene lugar mientras Aang y Katara se van lejos, así que podemos decir tranquilamente que sí que dura más de 2 páginas. Toph, sus estudiantes, Suki e incluso las falsas nómadas aires se unen a la pelea, la cual termina cuando Aang llega en estado avatar y Zuko casi cae hasta su muerte. Aang lo salva y esa es toda la acción que tenemos en la trilogía. A decir verdad, muy pocas batallas, y cuando las hay, o duran muy poco o no importan en lo absoluto, o no llegan a ningún sitio. La trilogía perdió bastante tiempo en lo de los estudiantes de Toph, lo cual finalmente solo sirve para que aparezcan un minuto en la batalla final y demuestren su poder de lanzar monedas y girar cascos, pero eso es todo. Así que bueno, paso a la segunda parte de esta sección, la cual hace referencia a la espiritualidad que se nos presenta en esta trilogía. Si les soy sincero, preparé este título pensando más en la búsqueda y la brecha, trilogías en las que tendremos más enfoque en lo espiritual, pero la verdad es que hasta aún muy sombra fue más espiritual que la promesa. Sí que tenemos a Aang hablando con Goku en reiteradas ocasiones y pues el joven avatar entra en estado avatar también en reiteradas ocasiones, pero la espiritualidad en este cómic es poca tirando a nula, lo cual tiene sentido, por otro lado, ya que pues es una historia centrada en un conflicto político y social de humanos, así que entiendo y acepto que pues no hayamos tenido más espiritualidad.
Así que bueno, este ha sido el episodio número 11 del podcast, enfocado en la trilogía de cómics La Promesa. La conclusión que les puedo dar es un poco más de lo que dije al principio, que la trilogía no es ni tampoco pretende ser un copiar y pegar de la serie animada original. No tiene por qué serlo y es por eso que funciona bien como historia. Obviamente habrá a quienes les guste más y a quienes les guste menos. Yo personalmente, teniendo en cuenta todo lo positivo y lo negativo que le encontré a la trilogía, y sumando también algunas comparaciones que le hago de forma inevitable con las siguientes trilogías, ya que pues ya me las he leído, le doy como puntaje un 7 sobre 10. La Promesa no vino a contentar a ningún fan, sino a llenar un espacio vacío que quedó tras Avatar: El último maestro aire. Haber tenido los orígenes más crudos de la futura República Unida de Naciones hace ya tantos años, 10 para ser exactos, fue todo un privilegio para este fandom. Y quién sabe, quizá algún día pasen la trilogía a animación con Avatar Studios, así como tantos pedimos, mejor dicho, un paso a la animación de La Búsqueda, la cual por cierto es la próxima trilogía de la cual hablaré en este podcast. Si llegaste o saltaste hasta aquí, muchas gracias y hasta la próxima.